Don José. Oiga, Fernando, un Brexit que todavía genera muchas divisiones Todavía. en Inglaterra. Bueno, y el principal hacedor de la mentira es hoy primer ministro, que tampoco sabe qué hacer. Yo todavía estoy con ese buscando a pote. alguien que lo entienda bien para que me lo explique. No hay. Hay tantas cosas Ni en confusas. Bruselas ni en Londres tienen claro qué es lo que Que quieren me lo hacer. explique. Bueno, hay una serie en Netflix, por cierto, no, en Amazon Prime, perdón, sobre el Brexit que vale la pena ver. Bien. Quiero enviarle mis saludos al pueblo bolivariano. Nosotros somos parte de los pueblos bolivarianos. Hoy, en el aniversario de esa gran batalla de Carabobo, Simón Bolívar. ¿Cómo escribía? Él es un revolucionario romántico. Bueno, un hombre del siglo XIX, Sí, un hombre romántico. de su época y nada más, como dijo Aquellas Germán cartas Arciniegas. a Manuelita Sáenz. A Manuelita Sáenz. O el de Mi delirio sobre el Chimborazo. Decía Simón Bolívar, yo venía envuelto en el manto de iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Opa, que nació en un fuego, por cierto. Había recorrido las encantadas fuentes amazónicas. Amazónicas. Nada me detuvo. Qué hermoso, qué hermoso. Mi delirio sobre el Chimborazo. Oiga, pero vamos a lo que venimos. COVID-19, ahí está Noemí, siempre alerta. El MINSA ayer, me quito los lentes, nos informó que, voy a redondear, 397.000 casos positivos en la República de Panamá, 13,6% a lo largo de la pandemia en positividad. Ayer hubo 1.077 casos positivos, se tomaron 14.117 muestras para una positividad de 7,6%. Bajamos con respecto a ayer, que teníamos 8.5, si no mal recuerdo. Esta curva nos está indicando, Fernando, lastimosamente, que vamos a alza. Vamos en una alza continua, lenta pero alza. Y fíjese, cuando usted lo compara con Costa Rica, ellos bajan, nosotros subimos. La diferencia entre casos activos y ellos se ha reducido a 7. Ellos tienen 7 veces más que nosotros, están en un problema más grave. En Colombia están súper graves. Y fíjense lo que nos está pasando. Esta gráfica, sin duda alguna, seguimos al alza. Deme la siguiente gráfica, que es tan importante. Es la gráfica que tiene que ver, Fernando, con la positividad, estimados clientes, estimados radioescuchas y televidentes. En esta gráfica, usted está observando ahí claramente que los casos positivos, que hace unas semanas estábamos en 3.800, hoy estamos en 11.000, aquí está la cifra, 11.081, con un porcentaje de 2,8, estábamos en 1,1. Fíjense la gráfica lo que nos está diciendo. Vamos al alza, vamos al alza. Tenemos 6,5 veces más que Costa Rica, antes teníamos, la diferencia era 10 veces más. Colombia está súper disparada. Y esa gráfica, ¿qué nos tiene como consecuencia? Al aumentar la positividad, ¿qué pasa? Deme la siguiente gráfica y él lo va a ver inmediatamente. Ahí está. En hospitales tenemos 526. Mire cómo va aumentando. Mire la gráfica de arriba, la gráfica polimétrica sobre los casos en camas, nos indica a nosotros que vamos al alza. Igual si usted ve la gráfica de abajo, de los que están en cuidados intensivos, 83. Hace unas semanas estábamos en 20 algo, 32, 40, 50, 60, 70, 80 en cuidados intensivos. Ya Chitré, el sistema en Chitré ya está saturado. Ahí es donde están los bolsones. No el país. Nosotros en el país tenemos capacidad. Pero la capacidad comienza ya, Fernando, a coparse. No estamos todavía, nos queda un espacio. Ojalá no lo usemos. La siguiente gráfica, Noemí, por favor. Ella mide los muertos. Ayer tuvimos 7 muertos desde el día más 1, 8. 8 muertos. Fíjense que bajamos 2, 3, 1, 8. ¿Qué les dije yo? Cuando usted aumenta los casos activos, la probabilidad que gente muera en los cuidados intensivos aumenta. Y ahí está. La última gráfica, Noemí, por favor. Ella nos indica que en términos de casos positivos vamos al alza. Vamos al alza sin duda alguna. Le doy los indicadores epidemiológicos, algunos, porque hay un montón de indicadores epidemiológicos. Tomamos algunos solamente. El RT, el nivel de reproducción del virus. Yo les advierto que el RT, sobre todo en epidemias y pandemias de estas naturalezas con larga duración, tiene mucha importancia en el principio de la epidemia. En la que medida que va avanzando
en la epidemia, el RT es una medida epidemiológica que hay que tener en consideración, pero hay otras cosas que están pasando. Por ejemplo, a qué población se está afectando, cómo se comporta el virus, dónde se localiza, variantes, mutaciones, etc. Pero sigue siendo importante. El RT que nos dio el MINSA oficial, 1.08, los positivos van al alza. Nos estamos alejando de aquel umbral del 5% y vayamos hacia el doble dígito. Eso es peligroso. Los casos activos se están elevando, estamos en 2,8, los casos recuperados están en 95,6 alto. Y el índice de positividad, el porcentaje de positividad, nos está diciendo a nosotros que estamos alejándonos del 5. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que estamos en mejores condiciones que la región, sí, sin duda alguna. Que dependemos más de la vacunación, también. Entonces usted tiene que saber dos cosas. En la cabeza nuestra debe estar impulsar la vacunación, y si nos cansamos, impulsar la vacunación. Y segundo, y paralelo a ello, con el mismo nivel de importancia, mantener las medidas de mitigación, y si nos cansamos, mantener las medidas de mitigación. ¿Cuáles medidas? Lavado de manos, distanciamiento, uso de la mascarilla, no salga si no es necesario. Estas fiestas de familiares y de tomadera, reducirlas al círculo de su entorno, y si están vacunados, bueno, también tomar las medidas de precaución. No se engañe. La batalla contra el virus, todavía no le hemos dado el Waterloo. ¿Waterloo qué es ese? El Watergate. No, el Waterloo, la batalla. La batalla. ¿No? Final, la de Carabobo hoy, que es 24 de junio. No le hemos dado el carabobazo a este virus. Este virus está vivito. Y el focus de este virus es nuestra región. Aquí están nuestros dos países limítrofes. Algunas cosas importantes que quiero hablarle, Fernando, rápidamente. Primero, quiero hablar del acuerdo de Panama Ports. Quiero dejar algunas cosas que usted debe saber como hechos, no como invenciones. Sí. La primera cosa que usted debe saber, que cuando usted habla de puertos, y usted ve estos puertos que están ahí en el Pacífico y en el Caribe, esos puertos no estaban ahí, eso no existía. Es la primera cosa que usted debe saber. Por allá por el año 94, cuando llegó Pérez Valladares al gobierno, eso no existía, ahí había un atracadero de Isla Morada. El Fantasía del Mar, que iban a Taboga. Que iban a Taboga, punto. Y en el Atlántico estaba MIT en desarrollo. Más nada. Nosotros no teníamos puerto. Por eso nosotros queríamos que el canal pasara a manos de nosotros. Esa es la administración Pérez Valladares, en donde se le da un arranque al sistema portuario. Y allí se establecen los primeros contratos ya. No solamente con cualquier empresa portuaria, sino con empresas que tenían carga, que nos garantizaban el uso. Y se establece acuerdos con Evergreen, que hice para Jamaica, con el Chairman Chan, y nosotros, el gobierno y la capacidad negociadora de Panamá, hizo que Evergreen, en vez de construir en Jamaica, construyera en Panamá, Colón, para bien de nosotros. Y conseguimos que Hutchinson, una compañía inglesa, invirtiera en Panamá, y lo traímos para Cristóbal Colón, y posteriormente traímos una de las grandes empresas portuarias, el PSA de Shanghái. No, esta es de Singapur. De Singapur, que es una empresa de gran experiencia. Entonces, primera cosa que debe saber. La segunda cosa que debe saber es que el contrato de Panama Port es de 50 años. Cuando Pérez Valladares firmó ese contrato era por 50 años dividido en dos periodos. 25 años, a la cual el gobierno entonces cualquiera que fuera el gobierno en ese momento, tenía que hacer un análisis del cumplimiento o no de las normas pautadas en el contrato, a través de un audito de la Contraloría General de la República. Si no, la empresa tenía hasta 3 meses para subsanar las cosas que se hubieran encontrado que no se habían hecho. Eso dice el contrato, así lo firmamos. Se produce el audito que nos hace de conocimiento de la Contraloría. Nosotros fuimos invitados a que esa presentación detallada por todo el periodo. Y el audito concluye de que a través de todos los años
se cumplió con lo pactado. Entonces viene la gente ahora y algunos sectores dicen, no, hay que cambiar y votar y quitar el contrato de Panamá Port. ¿Podíamos quitar el contrato de Panamá Port sin ninguna consecuencia para Panamá? Eso no se puede hacer. Todo el que sepa un poco de leyes. ¿Y qué hizo el gobierno de Cortizo? Hizo una consulta a una de las principales firmas de abogados de los Estados Unidos, William Connell. No, Arnold Porter. Arnold Porter. Y Arnold Porter dice, ustedes no pueden levantar ese contrato. Y no estoy hablando de que estoy hablando de una firma norteamericana. Y esto es un contrato inglés, que mucha gente piensa que es chino, no. Y esta compañía de abogados dice, ya el contrato tiene una renovación automática. ¿Qué decide entonces el gobierno del presidente Cortizo? Iniciar un proceso de negociación. Y en ese proceso de negociación, pero anterior a eso, habían pasado una ley. ¿Se recuerda la ley que hablaba del aumento de los salarios mínimos y qué sé yo? Que hizo la Asamblea antes de terminar este periodo. El presidente Cortizo, con mucho tino, el gobierno de él, rechaza por inasequible, por inconstitucional, esa decisión. Porque el sistema portuario, tú no lo puedes desestabilizar. Porque a alguien se le ocurre. Porque a alguien se le ocurre que alguien está ganando mucha plata. Uno tiene que fijarse en las normas jurídicas que están establecidas. Y esa propuesta de los diputados violaba claras disposiciones constitucionales de la República de Panamá. Y inestabilizaba el sistema portuario nacional. Entonces, creo que el presidente actuó en función de estabilizar. Y en el caso de Panamá, entonces decide, ante la imposibilidad de... Eso no se puede quitar. Entonces renegocia con la compañía un acuerdo que le voy a leer, si me lo permite, Fernando. Por supuesto. El acuerdo dice lo siguiente. Yo quiero que usted tenga estos hechos porque he escuchado a gente, bueno, es que este contrato se debe cancelar. Sí, no, que yo quiera que se cancele algo, yo tengo que ver qué es lo que dice la legislación. Si nosotros hubiéramos cancelado ese contrato, hubiéramos sido demandados. El contrato hubiera estado vigente y hubiéramos tenido que pagar. Eso es cuando la gente habla sin saber. Fíjese lo que el acuerdo, voy a leer el comunicado de la empresa. La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá se declaró en sesión permanente desde el pasado 27 de mayo del 21 con el propósito de hacer un análisis del cumplimiento al contrato número 5 del 16 de enero del 97 en la administración del presidente Ernesto Pérez Valladares para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales de contenedores ro-ro, de pasajeros, carga a granel, carga general con sus respectivas infraestructuras, instalación, facilidades aéreas y físicas en los puertos de Balboa y Cristóbal entre el Estado y la empresa Panamá Port S.A. Luego de más de 20 días de sesión permanente, el día de hoy, o sea, ayer, 23 de junio del 2021 y posterior a las presentaciones de los informes de auditoría de cumplimiento por parte de la Contraloría General de la República de Panamá y de la Dirección General de Puertos de las Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá, además de la revisión documental y análisis de las proyecciones de ingresos de Estado, al Estado, los miembros de la Junta Directiva de manera unánime reconocen el cumplimiento de las condiciones básicas del contrato y por ende autorizan al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá a certificar la vigencia del segundo periodo del contrato. Este es el punto. En el contrato hay una cláusula que dice, a los 25 años tú haces esta revisión. Y si tú no encuentras nada, el contrato automáticamente se revisa. No tiene que haber ninguna legislación, porque esto está pasado por ley. Es importante señalar que la empresa Panamá Port Company ha pagado en concepto de tasas y tarifas este primer periodo 444.978.000, no, vaya a poner 445 millones. Ha realizado una inversión de 1.696 millones de balboas y ha pagado en concepto de dividendos 9 millones de balboas en las administraciones anteriores, según datos de la Contraloría General de la República. Durante la presente administración presidencial, en fiel seguimiento al cumplimiento de este contrato, gestionó que se realizara un pago de 130 millones de balboas en concepto de dividendos, 20 millones de balboas en concepto de responsabilidad social, más de 14.446.000 en conceptos de tarifas desde el 1 de julio del 19, lo cual totaliza un ingreso de 164.464.491,35 centavos, el mayor monto
que se ha gestionado en las administraciones pasadas durante la vigencia de este contrato. En este segundo periodo de vigencia, la empresa deberá pagar al Estado en concepto de dividendos un mínimo de $7 millones anuales, el cual se formalizará a través de la firma de un acuerdo de accionistas y serán revisadas actualizadas las tarifas por movimiento de contenedores de todos los terminales de la República en Panamá, las cuales serán efectivos a partir del 2022. Basados en las proyecciones de ingresos, tarifas de movimiento, contenedores y dividendos, el costo de mención, se estiman los ingresos para el Estado superiores a los 800 millones de balboas durante los próximos 25 años. La República de Panamá se confirma como fiel garante de la seguridad jurídica de las inversiones que se realizan en nuestro país, sin dejar de enfocarnos en la continua búsqueda de los mejores beneficios para el Estado y ciudadanos. ¿Qué quiero añadir nada más, Fernando, para terminar esto? Cuando uno habla de la economía panameña, uno sabe que hay un motor de la economía panameña. Ese motor es nuestra posición geográfica. Claro. Está en el hub logístico que hemos diseñado. Canal, Puerto, fibra ópticas, Canal Seco, hub, ferrocarril, puertos, hub aéreo toda la infraestructura bancaria, y de las seguro. zonas libres, la infraestructura de seguro. Ese es el hub nuestro. Entonces, estabilizar esa zona es importante para nosotros porque ella garantiza un mínimo, una base del crecimiento económico. Entonces nosotros tenemos que mirar esto en el marco de la ley y no en el marco de mi deseo. En el año de 1994, eso que estaba cuando Pere Vallara llegó al poder, eso era nada, absolutamente nada. Y en el mundo había competencias contra nosotros con mayor experiencia. Nosotros vivíamos de espalda al mar, porque la ruta no estaba en nuestras manos. Y al estar la ruta en nuestra mano nos pusimos frente al mar y entendimos que en el mundo había una forma de hacer los negocios marítimos que nosotros aprendimos rápidamente. Y después de ahora, eso que ustedes ven ahora, ese formidable desarrollo portuario, nosotros lo tenemos que defender, de todos los puertos, no estoy hablando de este en particular, de todos, ¿no? Porque nosotros necesitamos aumentar el nivel de carga que se maneja, que hoy es cerca de los 7,5 millones, para llevarlo a 15 millones. Tener más capacidad de carga. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que le deja riqueza a la nación panameña. Entonces, aquellos que decían, salte del contrato, no se habían leído ni el contrato. Esto es un contrato por 50 años, que a los 25 años, cuando se certifica por la Contraloría de que ya se han cumplido, es automática. La legislación esa es, igual que hay que respetar los acuerdos con PCA, hay que respetar los acuerdos con Evergreen, con MIT, con los acuerdos portuarios, con los acuerdos comerciales, los acuerdos con las zonas libres, ¿no? Con las fibras ópticas. Hay que respetar. Ahora nos queda abierto una discusión seria. El problema minero. Y tenemos que mirarlo con los mismos ojos. Claro. Con los ojos de nación. Y replantearnos, sí, en el marco de la realidad jurídica del mundo. Así es.